El elegante Hotel Pala, situado en la Gran Vía de las Corts Catalanas 668, es el antiguo Hotel Ritz de Barcelona. Cargado de historia y clasificado como gran lujo de 5 estrellas, fue el primer verdadero hotel de lujo de la ciudad. Ha acogido a las personalidades más relevantes del mundo. Esta es su historia. César Ritz revolucionó la industria hotelera al anticipar las necesidades de los huéspedes y ofrecer servicios y comodidades de alta calidad. Fue el primero en instalar toilettes en las suites de sus hoteles de París, Londres, Madrid, Nueva York y Barcelona. Era el hotelero de los reyes y el rey de los hoteleros. Su lema, el cliente siempre tiene la razón. Francesc Cambó, presidente de la Liga Regionalista, invitó a Ritz a expandir su imperio hotelero a Barcelona. Fruto de esta colaboración nació en 1919 el Hotel Ritz Barcelona, ubicado entonces en la calle Corte, en el solar del antiguo Teatro Calvo Vico, después llamado Teatro Gran Vía. El edificio fue diseñado por el arquitecto Eduard Farrés Puig, autor también del Real Club de Regatas y del edificio de los Almacenes Damians de la calle Pelayo de Barcelona. Sin embargo, al examinar el terreno de 50.000 palmos cuadrados que había adquirido, Ritz comprendió que era insuficiente para materializar su ambiciosa visión. Para ello, decidió comprar un terreno interior adicional de 20.000 metros cuadrados, asegurando así el espacio necesario para hacer realidad su proyecto. La inauguración oficial estaba prevista para el 22 de octubre de 1919. Sin embargo, un sabotaje en las tuberías del hotel y una huelga del personal de cocina se sumaron a la huelga general que azotaba la ciudad en ese momento. Finalmente abrió sus puertas el 23 de noviembre de 1919 con 190 habitaciones y 400 empleados. Después del éxito de la Exposición Internacional de 1929, el establecimiento se amplió con 60 habitaciones. El hotel se convirtió en un lugar de encuentro para la alta sociedad, artistas y celebridades. El 22 de julio de 1936 fue incautado por los sindicatos para convertirlo en la sede de la Federación Obrera de Sindicatos de la Industria Gastronómica. Se le cambió el nombre. Ahora era el Hotel Gastronómico número 1. En el vestíbulo se colgó un cuadro de Lenin y se establecieron comedores colectivos. Durante la Guerra Civil, los sótanos del hotel sirvieron como refugio antiaéreo para proteger a los ciudadanos de los bombardeos, y las habitaciones en banco de sangre de la Cruz Roja. En 1937, el gobierno retomó el control del hotel, convirtiéndolo en un escenario para recibir a visitas oficiales.
Además, las instalaciones albergaron la subsección de salud del Departamento de Servicios Sociales. Tras el fin de la contienda, en 1940 se alojó en el hotel el líder nazi Heinrich Himmler. En los almacenes de la planta baja del hotel se abrió la parrilla del Ritz. Fue la sala de baile más exclusiva de Barcelona. En la década de los 40 compró el hotel el controvertido Julio Muñoz Ramonet. En el hotel se hicieron subastas, desfiles de moda. Se celebraron grandes fiestas y certámenes literarios como el Premio Nadal y el Planeta. Por el hotel pasaron artistas de nivel internacional: Josephine Baker, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Cary Grant y Sophia Loren, María Callas, Carlos Gardel, Arthur Rubinstein, Margot Fonteyn, Robert Plant, Madonna, Michael Douglas, Michael Jackson, Sean Connery, Elton John, Paul McCartney. Xavier Cugat vivió sus últimos 12 años en el hotel y Salvador Dalí pasaba largas temporadas en él. Una vez Dalí llegó a subir un caballo disecado a su habitación como regalo a su mujer Gala. En su recuerdo, la Maple Suite del hotel se ha bautizado con su nombre. Y todavía mantiene el baño romano decorado con mosaicos que utilizaba el artista. En 1985 el hotel pasaría a manos de Joan Gaspar, quedando integrado en la cadena Ausa Hoteles. Los Muñoz Ramonet conservaron el Salón Imperial. Sin embargo, tras un litigio posterior, perdieron el acceso al salón a través del hotel, y en la actualidad solo pueden entrar a través de un pasillo de cortesía desde la Gran Vía. En 2005, la familia Ramonet ganó un juicio donde quedó como propietaria del nombre del hotel. La cadena USA se vio forzada a cambiarle el nombre por Hotel Pala. En 2009 se reformó completamente. Sin embargo, 2 años después, la crisis económica azotó el sector hotelero y la cadena hotelera de Joan Gaspar, propietaria del Palace, se vio seriamente afectada. Para hacer frente a la crisis, Gaspar decidió vender algunos de sus hoteles más emblemáticos, incluido el Palace, la joya de la corona de USA. En 2011, el hotel fue adquirido por 80 millones de euros por el empresario argelino Adi Haddad. A pesar de la venta, Gaspar continuó gestionando el hotel en régimen de alquiler, manteniendo así su presencia en el Palace. La situación se tornó aún más compleja en 2014, cuando USA se declaró en concurso de acreedores, lo que derivó en la rescisión del contrato de alquiler con Gaspar. La última renovación fue llevada a cabo por el diseñador de interiores Jaime Beristain. Se preservaron elementos históricos como los techos ornamentados y los mosaicos de mármol. Al tiempo se añadieron instalaciones contemporáneas. Haddad será condenado en 2020 a 18 años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos, abuso de poder, conflicto de intereses y corrupción para conseguir contratos. El hotel se comercializa hoy bajo la marca paraguas de Leading Hotels of the World. Su actual director general es Pedro Rodríguez Madrigal. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. ¿Sí? Sin embargo, al examinar el terreno de 50.000 palmos cuadrados que había adquirido, Rich comprendió que
Sin embargo, al examinar el terreno de 50.000 palmos cuadrados, pues no me giro. Sin embargo, al examinar el terreno de 50.000 palmos cuadrados que había adquirido, Chris comprendió que... Ya sé lo que tengo que hacer. Va, tú estás grabando sin parar, pues yo sigo. Sin embargo, al examinar el terreno de 50.000 palmos cuadrados que había adquirido, Chris comprendió que era insuficiente para materializar. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.